El poder de las palabras es un tema que atraviesa toda la Biblia, desde la creación del mundo hasta la promesa de vida eterna. Las Escrituras nos enseñan que las palabras pueden crear, transformar, edificar o destruir, y que en ellas reside una capacidad que va mucho más allá de la simple comunicación humana. A lo largo de los textos bíblicos, encontramos que las palabras son portadoras de sabiduría divina y fuentes inagotables de esperanza, capaces de cambiar realidades tanto en el plano espiritual como en el terrenal. Este poder no se limita a las palabras pronunciadas por Dios, sino que también está presente en el lenguaje humano, sobre el cual las Escrituras nos exhortan a ser prudentes y conscientes. En este video, exploraremos el poder transformador de las palabras en la Biblia desde dos perspectivas: primero, el uso de las palabras como medio de impartir sabiduría, y segundo, su capacidad para ofrecer esperanza y consuelo en tiempos de dificultad. Analizaremos cómo Dios, a través de su palabra, ha transformado al mundo, cómo los profetas y sabios bíblicos emplearon el lenguaje para guiar y consolar al pueblo de Israel, y cómo las enseñanzas de Jesús se erigen como palabras de vida eterna que continúan transformando vidas hasta el día de hoy. Desde el principio de la Biblia, se establece claramente el poder de las palabras para transformar la realidad. En el relato de la creación, Dios crea el universo a través de su palabra. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Este acto de creación, a través de la palabra hablada, no es solo un milagro, sino una revelación de que la palabra tiene un poder innato para dar forma y existencia a lo que antes no era. La palabra de Dios es creativa, transformadora y absoluta. En este primer acto de hablar, Dios revela el potencial ilimitado de la palabra. Este poder creador se manifiesta repetidamente a lo largo de las Escrituras. Por ejemplo, en el libro de los Salmos, el salmista reflexiona sobre cómo Dios creó el mundo con su palabra: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Salmo 33:6. Aquí se resalta que no solo la tierra, sino también los cielos, los astros y todo el ejército celestial, fueron formados por el poder de la palabra divina. Este concepto de la palabra como creadora también se extiende al ámbito de la profecía y los milagros, donde Dios transforma la realidad a través de sus declaraciones, mostrando que lo que Él dice se cumple de manera inevitable. En el Nuevo Testamento, el Evangelio de Juan amplía esta idea al identificar a Jesús como el Verbo, o la palabra, encarnado. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Aquí, Juan afirma que Jesús es la manifestación viviente del poder de la palabra de Dios, el agente por medio del cual todo fue creado. Al ser llamado el Verbo, se muestra que Cristo es tanto el mensaje como el medio de la creación, y que, a través de él, el poder transformador de la palabra divina se hace accesible a la humanidad. Además del poder creativo, las palabras en la Biblia también son un vehículo para impartir sabiduría. La Biblia está llena de enseñanzas que brindan orientación para la vida diaria, proporcionando consejos sobre cómo vivir una vida justa y piadosa. Los libros de sabiduría, como Proverbios, Eclesiastés y Job, destacan la importancia de las palabras como portadoras de instrucción divina. En el libro de Proverbios, por ejemplo, se destaca que la muerte y la vida están en poder de la lengua, Proverbios 18:21, lo que subraya que nuestras palabras tienen la capacidad de construir o destruir, tanto en nuestra vida como en la de otros. Las palabras sabias son descritas como preciosas y valiosas, capaces de traer paz, justicia y prosperidad a quienes las escuchan y las siguen. En Proverbios 15:1, se nos enseña que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor, una lección sobre el poder de las palabras para pacificar o generar conflictos. La sabiduría bíblica no solo reside en palabras habladas, sino también en la prudencia en el uso del lenguaje. En Santiago 3:5-6, el apóstol advierte sobre el poder destructivo de la lengua, comparándola con un pequeño fuego que puede incendiar un gran bosque. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad.
Este pasaje destaca la necesidad de controlar nuestras palabras, de hablar con sabiduría y no con imprudencia. El control de las palabras es un tema recurrente en las Escrituras, y está profundamente vinculado a la sabiduría y el temor de Dios. En Proverbios 10:19, se advierte, en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Este versículo sugiere que, aunque el lenguaje tiene un poder transformador, también tiene el potencial de causar daño si no es empleado con discernimiento. El libro de Santiago también aborda esta cuestión, subrayando la importancia de la coherencia entre nuestras palabras y nuestras acciones. En Santiago 1:26 se afirma, si alguno se cree religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. En otras palabras, nuestras palabras deben ser un reflejo de nuestra fe, y su uso debe estar alineado con los principios de amor, verdad y justicia que la Biblia enseña. Si bien la sabiduría es un aspecto clave del poder de las palabras, otro componente igualmente transformador es la capacidad del lenguaje para ofrecer esperanza. En tiempos de tribulación y desesperación, las palabras pueden ser una fuente de consuelo y fortaleza. Los salmos, en particular, son un ejemplo claro de cómo las palabras pueden expresar tanto el dolor como la esperanza. En Salmo 119:105, el salmista escribe, «Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino». Este versículo resalta la función de la palabra de Dios como guía en tiempos oscuros, ofreciendo dirección y claridad cuando las circunstancias son inciertas. El consuelo que ofrecen las palabras divinas no se limita a los momentos de angustia personal, sino que también proporcionan esperanza a nivel colectivo. Los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías y Jeremías, utilizaron sus palabras para consolar al pueblo de Israel durante tiempos de exilio y sufrimiento. En Isaías 4:1-2, Dios, a través del profeta, declara, «Consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidles a voces que su tiempo ya es cumplido, que su maldad es perdonada». Estas palabras de consuelo no solo traen alivio emocional, sino que también ofrecen una promesa de restauración y redención. En el Nuevo Testamento, Jesús mismo es la personificación de la esperanza a través de sus palabras. En Juan 6:63, Jesús dice, «Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida». Las palabras de Jesús no solo ofrecen esperanza temporal, sino que prometen vida eterna a aquellos que creen en Él. En sus sermones y parábolas, Jesús constantemente ofrece palabras de aliento a los marginados, los pobres y los oprimidos, brindándoles una nueva visión de un reino de justicia y paz. Las palabras no solo tienen el poder de crear y de impartir sabiduría, sino que también son instrumentos de transformación. En muchos casos, las palabras pueden cambiar la dirección de la vida de una persona, alterar su forma de pensar y de actuar. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en el ministerio de Jesús, quien constantemente usaba el poder de sus palabras para transformar las vidas de aquellos con los que se encontraba. Uno de los ejemplos más poderosos de este tipo de transformación es la historia de la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Jesús, en una conversación con una mujer junto al pozo, revela su conocimiento de su vida personal y le ofrece agua viva, un símbolo de vida espiritual. A través de sus palabras, Jesús no solo transforma la vida de esta mujer, sino que también cambia la vida de toda su comunidad. Ella, inspirada por las palabras de Jesús, corre a contar a los demás, y muchos en su ciudad llegan a creer en él gracias a su testimonio. Las palabras de Jesús no solo transformaron a individuos, sino que también ofrecieron una nueva forma de vida a toda la humanidad. A través de sus enseñanzas, Jesús introdujo un nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un pacto basado en el amor, el perdón y la gracia. Las palabras de Jesús continúan resonando hasta el día de hoy, ofreciendo esperanza y dirección a millones de personas en todo el mundo. El poder de las palabras en la Biblia no se limita a este mundo. La promesa de vida eterna está profundamente vinculada a las palabras de Dios y de Jesús.
En el Evangelio de Juan, Jesús promete vida eterna a aquellos que escuchan y obedecen sus palabras. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Juan 5:24. Esta promesa de vida eterna está directamente relacionada con la capacidad de las palabras para transformar no solo nuestras vidas aquí en la tierra, sino también nuestro destino eterno. En el libro de Apocalipsis, la palabra de Dios se presenta como la fuerza que traerá la consumación de todas las cosas. En Apocalipsis 19:13, se describe a Cristo como el Verbo de Dios, que viene para juzgar y redimir al mundo. Este último acto de Cristo, como la palabra encarnada, completa el ciclo iniciado en el Génesis, donde la palabra de Dios creó el mundo, y ahora lo renueva y lo transforma para siempre. La Biblia no solo habla del poder de las palabras divinas, sino que también nos exhorta a ser conscientes del poder de nuestras propias palabras. A lo largo de las Escrituras, se nos insta a usar el lenguaje con prudencia, compasión y verdad. En Efesios 4:29, el apóstol Pablo aconseja: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo destaca que nuestras palabras deben ser una fuente de edificación y no de destrucción, una herramienta para bendecir a los demás y no para causar daño. Nuestras palabras, al igual que las de Dios, tienen el poder de transformar. Cuando usamos el lenguaje para ofrecer consuelo, ánimo y verdad, podemos ser agentes de cambio en la vida de los demás. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que nuestras palabras pueden causar dolor y destrucción si no son usadas con cuidado. La Biblia nos exhorta a ser responsables con nuestro lenguaje, a hablar con sabiduría y amor, y a utilizar nuestras palabras para glorificar a Dios y edificar a nuestros semejantes. Entonces podemos afirmar que el poder transformador de las palabras en la Biblia es un tema que atraviesa todo el canon de las Escrituras, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Las palabras de Dios tienen el poder de crear, transformar y redimir. A través de su palabra, Dios no solo creó el universo, sino que también ofrece sabiduría para guiar nuestras vidas y esperanza para sostenernos en tiempos de dificultad. Las enseñanzas de Jesús, como la palabra encarnada, continúan siendo una fuente de vida y transformación para todos aquellos que las escuchan y creen en ellas. Las palabras de Jesús no solo cambiaron las vidas de aquellos con los que se encontró durante su ministerio, sino que también ofrecen la promesa de vida eterna a todos los que las aceptan. Finalmente, la Biblia nos recuerda que nuestras propias palabras también tienen poder. Debemos usarlas con sabiduría, compasión y verdad, para que sean un reflejo del amor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Así, nuestras palabras también pueden ser una fuente de esperanza y transformación para los demás, cumpliendo con el llamado de Dios de ser luz en un mundo que necesita desesperadamente palabras de vida y esperanza.